Cuando uno enciende la televisión cubana, empieza a escuchar una tras otra noticia, uno tras otro comentario en contra de los Estados Unidos y a menudo también en contra de gobiernos de la Unión Europea. Y uno se puede decir, es que el régimen castrocomunista, el régimen totalitario imperante en Cuba, muy similar al de Joseph Stalin, muy similar al de Adolf Hitler y Benito Mussolini, es tan enemigo, odia tanto a Estados Unidos y a sus socios europeos. No, no los odian, más bien les envidian, más bien aman muchísimo los productos, los bienes que producen estas naciones capitalistas, estas naciones de economía libre. Le gusta, le encanta el dinero estadounidense. A los hijos de los altos dirigentes y a los altos dirigentes, ya sean cubanos o chavistas, les gustan mucho, ¿no?, los bienes que produce el mundo libre y desearían ser amigos, aliados de los Estados Unidos y de gobiernos de la Unión Europea, pero no pueden porque como son tiranías, como son regímenes que violan los derechos y libertades fundamentales de la persona, son Estados Unidos y gobiernos libres, democráticos, como los de la Unión Europea, los que no pueden, no quieren tener relaciones normales con este tipo de sistema, y aun cuando la quieren, siempre emiten opiniones críticas, aun cuando buscan acercamiento, como está sucediendo ahora tanto con la Unión Europea como con la administración saliente estadounidense. Siempre hay señalamientos porque es una cuestión ética, es una cuestión moral sobre las violaciones a los derechos humanos en naciones como Cuba, en naciones como Venezuela, en naciones como Corea del Norte, en naciones como China, en naciones dictatoriales, en naciones que violan los derechos y libertades fundamentales de la persona. Hoy en el noticiero, primera noticia contra Estados Unidos. En ella incluso vi de una manera, es decir, con un físico bastante preocupante, parece que está alcoholizado, no sé qué le está pasando, no me pareció una persona saludable, una persona sana, al chivato, al traidor, al delator, Carlos Serpa Maceira, el agente, creo que Emilio, de la policía política, aquel que se fingió ser periodista, finía ser periodista independiente y que andaba espiando y andaba en toda su chivatería, como otros infelices que por ahí hay. Hoy Carlos Serpa Maceira y otros infelices en un encuentro de los CDR, de los Comités de Defensa de la Tiranía, dije CDR, debería llamarse CDT, Comité de Defensa de la Tiranía, y no Comité de Defensa de la Revolución, porque no hay revolución en Cuba, es una tiranía, la peor que ha sufrido el hemisferio occidental. Estos infelices instrumentos de la tiranía, hablando no sé cuántas cosas en contra de lo que ellos llaman el imperialismo yanqui. Hay uno que no sé ni cómo se llama, que dice que las naciones o los pueblos que se olvidan de su historia están condenados al fracaso, y me parece que todos nos hemos olvidado de nuestra historia, porque si alguien me puede señalar un ejemplo de fracaso más grande que lo que es hoy Cuba por culpa del régimen tiránico de los hermanos Castro, entonces yo le aplaudiría, porque creo que le resultaría imposible no cumplir con una tarea tan compleja, tan difícil. Segunda noticia de corte negativo sobre Estados Unidos, protestas y más protestas en los Estados Unidos contra el recién electo presidente Donald Trump. Que si Donald Trump esto, que si Donald Trump aquello, y van a estar hablando de Donald Trump, van a estar hablando todo el tiempo en contra de Donald Trump, aunque sueñan, andan soñando con que Donald Trump termine en muy buenas relaciones con los rusos, con Putin, y ver si entonces su amigo Putin, amigo de la tiranía cubana, aunque no como los soviéticos que los subsidiaban, un amigo que da bien poco, a ver si Putin, sueñan, porque los tiranos son así, sueñan hasta con lo imposible. Y como tuvieron a Chávez, como de la nada le salió Chávez, cuando en Venezuela, con su tradición democrática de décadas, de momento viene y atraviesa por aquella situación que lleva al poder a Chávez. Ellos dijeron, nada es imposible en este mundo. Si pudimos hacer que Chávez llegase a la presidencia de Venezuela, ¿por qué no vamos a soñar con que Donald Trump y Vladimir Putin terminen muy buenos amigos y ambos nos subsidien? Sueñan con eso, sí, por casualidad.
ese sueño imposible si se hace realidad, pues entonces se acabaron las críticas contra Trump y vamos a ver a la televisión cubana elogiando diariamente por primera vez en más de medio siglo al presidente de los Estados Unidos. Pero su sueño, repito, creo que va a terminar en pesadilla, va a ser una pesadilla bastante triste. Y no una, van a tener muchísimas pesadillas bastante complejas, porque el pueblo se cansa, los cubanos nos agotamos, nos cansamos de seguir sufriendo hambre, represión, miseria por culpa de los Castro y de sus seguidores, de su grupito que está ahí entronizado, que está ahí controlándolo todo, que está ahí explotando, robando, abusando del pueblo cubano. Otra noticia más en el noticiero de hoy de corte negativo sobre lo que es Estados Unidos, la vida en los Estados Unidos, que si en Ecuador protesta contra Chevron por los abusos de Chevron, las operaciones de esta compañía petrolera de Estados Unidos en el suelo ecuatoriano. Y no estoy justificando ni a la Chevron, ni estoy justificando a Donald Trump, ni estoy justificando a los Estados Unidos. Estoy evaluando lo siguiente: cuando uno ve la televisión cubana, es como si en Estados Unidos todo lo que ocurre y en Europa fuese negativo, como si en esas naciones no ocurriese nada positivo. Y ahí es donde uno empieza a volverse loco y se pregunta: ¿el mundo estará, los seres humanos estarán todos locos? Que si Estados Unidos es tan malo, si en Estados Unidos las cosas van tan mal, ¿por qué tantas personas se quieren ir a vivir a Estados Unidos? ¿Por qué más de la mitad de los cubanos sueñan con irse para los Estados Unidos? ¿Por qué tantos cubanos, tantos latinoamericanos y tantas personas del mundo arriesgan sus vidas, se tiran al mar, atraviesan lugares muy peligrosos para llegar a los Estados Unidos? Parece que por eso es que Donald Trump ha estado amenazando que va a levantar un muro enorme para que nadie pase por Trump. Si levantas el muro, créeme que lo van a escalar y van a seguir llegando, porque ustedes viven en libertad, ustedes tienen prosperidad, ustedes viven como sueñan vivir millones de personas en el planeta que viven en la miseria y bajo regímenes opresivos, bajo regímenes que violan los derechos y libertades fundamentales de la persona. Estados Unidos tiene al día de hoy más población ilegal que la población que tiene Cuba. Más de 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos que diariamente se la están jugando allí con la deportación, pero siguen allí buscándose la vida mejor de como pudiesen hacerlo en sus países de origen. Pero esa no fue la última noticia de corte negativo o el tema último crítico contra los Estados Unidos. Apareció el comentarista Oliver Zamora, hablando de que si a un alto funcionario europeo, ahora no recuerdo si fue Juncker quien, están hablando de que los europeos deben de tener un ejército propio. E inmediatamente en su análisis empieza a decir que eso significa entonces que la Unión Europea está pensando ante ya la amenaza o advertencia o comentarios de Trump en su campaña electoral hacia que Europa debía protegerse a sí misma y no seguir, esperando que Estados Unidos la protegiese, que eso significaba como que Europa quería independizarse porque Estados Unidos, y que eso sería un choque, que eso traería problemas, que Estados Unidos no se lo va a permitir, como si Estados Unidos controlase o gobernase a Europa en toda esa situación, porque ellos están muy acostumbrados a que uno manda y los demás obedecen. Castro manda, Chávez obedecía, Maduro obedece, obedece Evo, obedece Ortega, todo el mismo equipo obedeciendo al viejo dictador, que todavía vienen a La Habana a verlo, un hombre que está completamente loco, que no se sabe, no hay quien entienda las locuras que dice, que plantea, pero sin embargo vienen, y no solamente ellos, vienen otros que debían respetarse un poco más como presidentes del mundo libre, de naciones verdaderamente democráticas, y se aparecen a ver a esta momia, que está ahí en la capital cubana todavía, generando temor, generando pánico, generando miedo al pueblo cubano. Claro, creo que unos lo hacen por el aquel de ver hasta dónde está de loco y hasta dónde el tiempo que le queda, pero otros vienen a oírlo y a obedecer orden. Y Oliver Zamora cree que el mundo es así, que Estados Unidos ordena a sus aliados y estos obedecen sin chistar. Pues no, yo creo que sí. Yo creo que los europeos debían tener su ejército propio por si acaso Trump, como que
decide de verdad buscar alguna fórmula que haga que Estados Unidos no siga siendo la fuerza principal dentro de la OTAN. Los europeos, sería bueno que tengan su ejército, pero creo que la OTAN debe continuar insistiendo y que ese ejército europeo o esos ejércitos de naciones europeas y el ejército estadounidense y los demás miembros de la OTAN sigan atentos, sigan con los ojos bien abiertos, siempre dispuestos no solamente a defenderse, sino a defender a pueblos esclavos cuando estos son masacrados por tiranos como Gaddafi en Libia u otros que en la región, como está pasando con Al-Assad en Siria, u otros individuos capaces de los más atroces crímenes contra su pueblo. La OTAN debe estar para beneficio del mundo libre, del mundo democrático, de las naciones civilizadas. La OTAN debe de ser cada día más fuerte, debe estar cada vez más sólida y siempre atenta a las amenazas que representan el amigo de Raúl Castro, Vladimir Putin, los amigos de Raúl Castro, que esto, repito, no da mucho dinero, por eso son amigos a media. A los Castro les gustan sobre todo los amigos que dan petróleo, que dan dinero, que dan. Y por eso eran tan amigos de los soviéticos, por eso eran satélites de los soviéticos, por eso mandaban cubanos a morir a Angola, a morir a Etiopía, a morir a medio mundo para recibir los subsidios, recibir los beneficios. No vamos a hablar de subsidios, vamos a hablar de pago por mandar mercenarios a guerras en África, a guerras en Nicaragua, a guerras en cualquier parte del mundo. El noticiero de la televisión cubana, los periodistas del régimen castrista, todo el tiempo atacando a las naciones que más elogio merecen, porque por sus libertades, por los derechos que respetan a su pueblo, son las naciones más prósperas del planeta y merecen aplausos. Son las naciones donde todo el mundo quisiese vivir, o son las naciones ejemplo para cualquier otra nación. Toda sociedad quisiese tener una sociedad libre y próspera como tienen los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, los miembros de la Unión Europea, Noruega y otras naciones, Israel incluida.